de hablar llega gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú y los saluda Reinaldo Aragón. Es tiempo de hablar sobre los principios para un buen gobierno y cuál es la importancia de la vida, la familia, para las políticas fundamentales del gobierno. ¿Qué tiene que ver la defensa de la vida, el enfoque pro familia? ¿Realmente son importantes, son necesarios? ¿Pueden marcar una agenda política en nuestro país? Porque la gente se está movilizando, se ha movilizado en el Perú, se está movilizando en diferentes partes del mundo. Hace pocos días nomás, según los cálculos, más de 1 millón de personas, algunos dicen hasta 2 millones, se han movilizado, han salido a las calles en defensa de la vida en Buenos Aires. Y así en diferentes partes del mundo. En Croacia, por ejemplo. Interesante, porque parece ser de que los actores políticos no escuchan, sobre todo los gobernantes. Y la gente se está movilizando porque desea ser escuchada la voz del pueblo. Y nosotros estamos saliendo de una crisis constitucional, una crisis gubernamental. Tenemos un nuevo presidente al cual le deseamos lo mejor. Pero pues hay una expectativa de nuestra gente. Para hablar de esto, estamos con Cristian Rosas, politólogo y vocero de Con mis hijos no te metas. Gracias, Cristian. Gracias, Reinaldo, por la invitación y la oportunidad que siempre nos das. Son momentos interesantes para el Perú. Sí, por supuesto que sí, para el Perú, ahora con este nuevo gobierno y para el mundo también, que está expectante de lo que va a suceder en el país, ya que el 13 y 14 es la 8ª Cumbre de las Américas aquí, en Perú. Ahorita el 13 y 14 de abril. Ajá, estamos a 2 semanas. ¿Vendrá Maduro? Ha dicho que sí. Ha dicho que sí, así nos lo invita. Sí. Bueno, estamos con Juan José Uchuya también, abogado y de Unidos Pro Familia. Gracias, Juan José. Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Cristian, aquí estamos para tratar, yo creo que uno de los temas más importantes en la historia del Perú, ¿no? Porque estamos ante una crisis que puede abrir la oportunidad para que el país pueda dar un salto al desarrollo. Es bueno conocer, es bueno escuchar las propuestas de 2 líderes pro familia y pro vida, de muchos otros que pueden también estar con nosotros, pero a ver, ¿cuál sería, digamos, el aporte que se puede hacer a este nuevo gobierno que se está formando? Vamos a conversar sobre esto. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Hacemos una pausa y retornamos en un instante. Amigos, quiero hablarles de una oportunidad extraordinaria de inversión. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Te dan la oportunidad de obtener una casa en el condominio Cenodro, ubicada en la mejor zona en Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Con esta grandiosa oportunidad podrás cumplir con los sueños de toda tu familia. El equipo Aquaterra te espera en calle Derteano 184, oficina 703 en San Isidro, o al teléfono 713-0303, 713-0303. Búscanos en Facebook como Aquaterra Perú. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones. Muchas gracias, Aquaterra. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro. Es tiempo de hablar en Digital TV Perú con Cristian Rosas y Juan José Uchuya, observadores también del panorama político en nuestro país. La mayoría de los politólogos, de los analistas, Cristian, están centrándose en el tema político de coyuntura, ¿no es cierto? Que los videos, que ¿no? Las palabras de más que han dicho algunos, que el ministro, que lo grabó, que no lo grabó, que si debe ser desaforado del Congreso, y está bien,
Pues porque hay que conocer, la comunidad tiene que conocer lo que pasa, ¿no es cierto? Y los que han cometido delitos pues tienen que pagar lo que han hecho. Pero digamos, esta crisis política que ha ajustado a nuestro país, que ha afectado a nuestro país, no es de ahora. Así es. ¿No es así cierto? es. Viene de antes. Desde el punto de vista pro familia, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál sería la visión, Cristian? Bueno, hemos visto que ese gobierno empezó lamentablemente impulsando una agenda antihumana, anticientífica, antifamilia, antiverdad, al pretender imponer la ideología de género mediante el currículo escolar y mediante 9 decretos legislativos que el gobierno promulgó en representación del Congreso. Eso generó la reacción social masiva más comprometida, sostenida y cuantiosa en los últimos años en el Perú. Ni siquiera el caso de Odebrecht, en el caso de corrupción o el indulto o cualquier otro escenario político en el país ha generado o ha despertado tanta reacción social como lo fue el intento de imponer la ideología de género en el Perú. Estas marchas que se hicieron de forma descentralizada, de forma nacional, sincronizada también el 4 de marzo, que culminó el 4 de marzo después de una serie de acciones de puentes, etcétera, dejó, digamos, herido de muerte al gobierno anterior, sin la base social correspondiente para darle sostenibilidad a sus demás propuestas. Y lo que sucedió a lo largo del tiempo fue que se fue descubriendo aún mayores casos de corrupción, no solamente la corrupción ideológica, sino también la corrupción política y la corrupción financiera, demostrando que la única constante en este gobierno saliente de PPK era la mentira y el engaño. Y esa era la única constante que le garantizaba su supervivencia. Engañaba a un grupo para sobrevivir, después volvía a engañar a otro grupo para mantenerse en el poder. Es duro lo que dices. Pero es la única constante que demostró el gobierno de PPK. Y al suceder esto, se ratificó y se comprobó en función a sus frutos, a sus hechos, que se había llegado a corroborar una incapacidad moral permanente. Era la única constante que este gobierno saliente demostró. El engaño y la mentira como mecanismo de supervivencia. Sin embargo, la mentira requiere de otra mentira para sobrevivir. O sea, se puede engañar a algunas personas algunas veces, pero lo que no se puede hacer es engañar a todas las personas todas las veces. Porque la mentira no es eterna, ninguna mentira es eterna. Y finalmente se descubrió de una forma vergonzosa y triste, escandalosa, con pruebas audibles y visibles, el modus operandi, el modus vivendi del gobierno saliente, donde a través de prebendas y ofertas, empleando los recursos del Estado para intereses particulares. Y esto llevó a la caída definitiva del gobierno saliente, ¿no? Juan José, ahorita nos estamos centrando en, digamos, en formas, que sí, quién lo grabó, quién lo llamó para grabar, si buena o mala la grabación. Claro, ¿no? Pero se está dejando el fondo, se ha dejado de ver el fondo. Claro. ¿No es así? Yo creo que hay que ver la crisis que afronta el país, una de las más graves de toda su historia, ver las raíces. Y creo que, como bien anota y precisa Cristian, creo que se está dando aquí una dicotomía entre quienes toman la mentira como un acto permanente de ejercicio de la política y aquellos que toman la verdad. Entonces, también ahí vamos a darnos cuenta que el egoísmo, el apetito personal, la avaricia y la codicia han sido los signos que han determinado no solamente el quehacer político en los últimos años, sino que ha sido también la caída de las expectativas que ha tenido la población en partidos políticos, en gobiernos y en personalidades que muchas de ellas están con mandato de detención y otras están detenidas. Entonces, esto es grave. La crisis es una crisis endémica. Es una crisis que tenemos que afrontarla tratando de buscar cuáles son las raíces de esto. Muchos jóvenes y algunos sectores de izquierda están propiciando de que se vayan todos y que se
llamen a elecciones inmediatas, lo cual no cambiaría absolutamente nada. ¿Por qué? Vamos a cambiar moco por baba. No sabemos quiénes van a entrar, si son los mismos o no. Se ha dado una buena muestra, por ejemplo, al decir el presidente actual que no va a tomar en cuenta a los ministros que están en el actual gabinete. Van a ser nuevos, pero nuevos en cuanto a personas, nuevos en cuanto a currículos o nuevos en cuanto a la actitud de dejar la mentira como un acto de ejercicio de la política, abrazar la verdad como una persona que tiene que tomar una decisión de defender la vida desde el inicio de esta, desde la concepción, o defender la familia, tal como el orden natural lo ha determinado y así lo han recogido los tratados internacionales y la propia Constitución, o la mentira que han querido traernos los ministros y los gobiernos anteriores al imponer la ideología de género, al imponer a través de una sentencia judicial el cambio de sexo, o al mantener a un miembro del Tribunal Constitucional que ha mentido ostensiblemente, abiertamente, y que se le condena y se le dice, bueno, se te va a dejar de lado como vicepresidente del Tribunal Constitucional por este hecho, pero se le mantiene como miembro del mismo. Entonces estamos premiando la mentira y estamos haciendo que la mentira sea la bandera por la cual todos los políticos y los que ocupan grandes cargos, tanto en el Ministerio Público, el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, se mantengan. Ahora, Juan, no solamente es la crisis, digamos, como lo señalas bien, no solamente en el Ejecutivo ni en el Legislativo, ¿no es cierto? Toda la sociedad. La sociedad. ¿Está la sociedad enferma? Pero por supuesto. González Prada decía, donde se pone el dedo brota pus, pero ya no solamente necesita poner el dedo, solito brota pus. No solamente sean las grandes familias, imaginémonos los apellidos que están inmersos en todo este acto de corrupción. Y de un Mamani, desde un Mamani hasta un Kuczynski. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ha llegado la corrupción? Esto requiere de un cambio total. Esto es como cuando un hombre, su corazón está lleno de pecado. Todos sus actos van a ser de pecado. Sobre todo cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay reconocimiento del acto malo, negativo, cuando no diferencias el bien del mal, cuando te aferras al mal. Y por ejemplo, cuando sale Kenji Fujimori y dice, no, yo no he hecho nada malo. Esto se está dando en todos los niveles. Y porque otros roban, yo también puedo hacerlo. Porque otros compran votos, yo también puedo comprar votos. Nos estamos dando cuenta hacia dónde nos estamos dirigiendo. La política sin moral es una inmoralidad que trae serias consecuencias en toda la nación y en todos los estratos. Ahora, claro, nosotros estamos haciendo acá un ejercicio de politólogos, ¿no? ¿Cierto? Pero lo siente la gente, claro. ¿No es cierto? Y se refleja en las encuestas que se hacen, ¿no? 11% de aprobación, 10%, y cada vez va cayendo todo. Ahora, acá hay algo que resaltar, que el problema no es de índole económico, sino es de índole moral. Ni siquiera es de índole educativo, porque hay ministros y un presidente con los suficientes cartones y títulos universitarios y pregrados. Y todo problema moral requiere una solución moral. O sea, no se le puede dar una solución a un problema moral, una solución económica, porque solamente se le va a proporcionar recursos para el modus operandi moral. No se le va a dar a un problema moral más académicos, porque solamente perfeccionarán y harán con mayor profesionalismo la inmoralidad. Un problema moral, como el que hemos visto, requiere de una solución moral. Y el Perú ha dado un gran paso, una verdadera victoria, al ratificar a través de la clase política que no están dispuestos a seguir viviendo en esta forma de estilo de hacer política, donde se compra y se vende los votos, donde la mentira es la única constante en la política, y eso es algo que nos debe de dar esperanzas y nos debe llenar de gozo, porque hay otra forma de hacer política y hay otro Perú que verdaderamente es posible. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión: ¿cuáles deben entonces ser los principios básicos para un buen gobierno? En el siglo pasado se veneraba a tantos actores por su capacidad intelectual, pensando que eso iría a ser garantía de una perfecta ejecución política.
Muchos alababan a Heidelberg, gran filósofo alemán, considerado el mejor filósofo del siglo XX, y terminó apoyando al régimen nazi. Otros hablaban del gran filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, francés, y terminó apoyando la revolución china, donde se mató a millones. Entonces, la capacidad intelectual no es sinónimo de honestidad intelectual. Y la preparación o el dinero no es sinónimo de moralidad. En el caso del Perú ha ocurrido un fenómeno interesante. A pesar de la crisis política, la economía se ha mantenido estable. Y es más, a raíz de la renuncia de PPK, la reacción de Estados Unidos, Wall Street y todo, más bien ha sido positiva, demostrando que el problema nunca fue ni económico ni político, sino moral. Alguien puso en un Twitter, ¿no? El Perú debe ser el único país del mundo donde hay una crisis política terrible, ¿no es cierto? Renuncia el presidente por corrupción, ¿no? Tremendo enfrentamiento en el Congreso y el dólar baja un poquito y crece un puntito la expectativa positiva. Así es. Entonces, digamos que el pueblo se da cuenta de lo que pasa. Claro, ¿no es cierto? Es un problema moral y esto ya venía demostrando síntomas. O sea, cuando no se puede diferenciar entre la verdad y la mentira, entre la corrupción y la justicia, y se llega al grado que ni siquiera se puede diferenciar entre un hombre y una mujer, es que hay algo gravísimo. Porque si lo que es autoevidente, lo que es obvio, se pretende negar, entonces es el síntoma más claro de una clase y una situación progresiva de pobredumbre moral en el cual pretendían inmiscuirnos a toda la nación entera. Entonces, para ti, Cristian, toda esta perspectiva de género y toda esta, digamos, filosofía, no sé, propuesta, tiene que ver también con la corrupción que afecta a nuestro país. Es el síntoma ya de una corrupción más generalizada. Y más profunda. Claro, cuando es mucho más profunda y generalizada, ya no es solo en el plano político, administrativo o económico, sino se pretende pervertir y corroer lo natural, lo obvio, lo evidente, lo lógico, lo humano, lo científico, lo corroborable, para que no se le llame robo a lo que es robo, coima a lo que es coima, desorden a lo que es desorden, hombre a lo que es hombre, mujer a lo que es mujer, sino al revés, a la coima o al soborno ahora se le llaman dividendos, ¿no? A la argucia inteligente, pero a su vez maliciosa y corrupta, se le llama muralla china. Al hombre que se disfraza de mujer le llaman transgénero. Como si eso cambiaría la realidad actual. Puede ser que en algún momento salga una ley que diga que a las 12 del día es noche, pues. Claro. Pero está el sol brillando. No, pues, pero ahora vamos a declararlo así, está en la ley. ¿No es cierto? Porque ya lo evidente ya no es, o sea, lo evidente, lo corroborable ya no es la verdad. Y ahí quiero resaltar dos características que nos debe llevar a la reflexión. Si nosotros negamos los absolutos de la moralidad, que te dice que hay un bien y hay un mal inherente en torturar, en matar, en mentir, sea en Perú, en la China, ayer, hoy o mañana, es un mal inherente. Y también hay un bien, decir la verdad, pelear por la justicia. Si nosotros negamos esos absolutos, pues no tenemos garantía más que de nuestra propia destrucción. Porque ¿con qué argumento nos podemos defender si ya lo legal no es legal, lo justo no es justo, la verdad no es verdad? En ese momento que renunciamos a la moral, renunciamos a nuestra plena existencia. ¿Y quién predomina? El más fuerte. Una vez más regresamos a la época del darwinismo social, donde el más fuerte, el más organizado, el más matón, se impone frente a los demás. Claro, porque puede imponer su fuerza para que creas lo que sabes que no es verdad, pero pues te obligan a hacerlo. Vamos a seguir hablando y porque vamos a hacer una pausa y seguir conversando, porque es necesario reflexionar más allá de lo que vemos digamos, como consecuencia política y en los hechos en sí, ¿no es cierto? Las grabaciones, la renuncia, las cuentas, las empresas que han recibido los dividendos de comisiones de personas que estaban en el gobierno y que al mismo tiempo cobraban las comisiones de su propia gestión gubernamental. Eso es pues lo que estaba ocurriendo. Hacemos una pausa y retornamos. Es tiempo de hablar.
principios para un buen gobierno, podemos tenerlos en el Perú, es el tema de en tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Doctor Uchuya, lo que hemos estado, luego estaremos con Cristian hablando acerca de esto de negar los absolutos, pero lo que ha ocurrido en el Perú y lo que se ha ido conociendo, como ha ocurrido además otra vez en el Perú también a través de videos, ¿no? Claro, sí. De esas grabaciones. Lo que sucede es que el Perú es un país bendecido. Acordémonos que es un Dios que está dedicado al Dios de Jacob, o sea, al creador de los cielos y la tierra, Jehová. Entonces tú dices que hay hay un principio espiritual por supuesto, y una fuerza espiritual que ayuda a revelar esto que está escondido. A ver, yo creo que en la creación, en su totalidad, hay algo que es la base, es el amor. Dios creó todo esto por amor. Y Dios dio a su Hijo también por amor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que sea salvo. Esta es la salvación. El Perú, sus niños, sus jóvenes, la sociedad entera requiere de un proceso de salvación que tiene que partir del corazón y de los valores absolutos, del amor, de la honestidad, de la verdad. Todas estas cosas tienen que conjugarse en la teoría política, en la cosmovisión que tienen que tener los hombres de lo que quieren hacer este país. Lamentablemente la gente aprecia de que la política está reñida con la verdad y que cuando uno, inclusive hay una frase en el tema coloquial, se dice, bueno, oye, pero no está diciendo la verdad. Claro, pues es político. Dice. Así es, pues sí. Es lamentable. Lamentable. ¿No? Así se dice, pues, eso es lo que dicen también, bueno, roba, pero hace obra, ¿no? Ahora nos han demostrado los hechos de una realidad dolorosa, que no solamente esto se da pues en algunos sectores, sino que se da en toda la sociedad. Ahora, Cristian, la gente lo aprecia porque ha sido la presión de la gente, ¿no es cierto? Expresar en las redes, claro. Porque los medios grandes, digamos, entre comillas, los convencionales, los que todo el mundo no quiere ver, pero tiene que ver. Mucha mermelada. Sí, pues, no han reflejado esto, pero sí la presión en las calles, claro. se ha percibido, ¿no? Que esto ya no iba más. Claro, claro. Y tú mencionabas primero negar los absolutos, es decir, no hay ni blanco ni negro, sino... Cuando se niega los absolutos o el código moral que está inscrito en la conciencia humana, de todo ser humano, en todos los tiempos, en todos los espacios, entonces no es posible garantizar la supervivencia de nadie, ni de uno mismo. Porque si no hay absoluto, entonces no hay valor inherente de ningún ser humano, pues. ¿El valor lo otorga quién? El hombre o un conjunto de hombres o un grupo político. Y ya nuestros derechos no provienen del sentido moral que todo hombre y ser humano tiene, sino como producto de una dádiva benevolente de un grupo de personas. Pero eso es falso. Que en algún momento quieren reconocer algún tipo de valores y otros no. Ayer, 25 de marzo, ya se ha cumplido 211 años de la abolición de la trata de esclavos, que se hizo en 1807 en Inglaterra por el diputado William Wilberforce. ¿Y cuál fue el gran logro? El gran logro de esa época es el solo hecho de reconocer que todo ser humano tiene un valor absoluto e inherente que no lo otorga la sociedad, ni la política, ni la religión. Y en función a este reconocimiento es que la trata de esclavos o el comercio de seres humanos era prohibido. Entonces, si nosotros negamos ese absoluto, entonces ¿qué valor humano hay? Ya no hay valor humano. ¿El valor quién lo da? ¿Una teoría de la evolución que habla de los más fuertes y los débiles? ¿Lo da quienes se creen los iluminados que interpretan el progreso humano en función de ideologías y perspectivas particulares? No. Nosotros debemos de regresar a reconocer aquellos absolutos. Porque son los absolutos, valor de la persona humana. Por ejemplo, el valor inherente de la persona. O sea, que no lo otorga, inalienable, universal, absoluto, claro, no invariable. Necesitas que ninguna ley ni nadie lo reconozca, tú ya lo eres. Es un derecho humano. Es un derecho humano. El valor a la verdad, el derecho a la verdad. El 24 de marzo se cumplió el derecho humano a la verdad en función a las groseras violaciones humanas que se dio en una época en Centroamérica, cuando un grupo de personas desaparecieron. Es el derecho a la verdad.
hacer el bien, castigar lo malo, recompensar lo bueno. La moral es el código que sostiene los sistemas. Pero ahora hay una corriente que pretende negar tal concepto. O sea, una corriente que dice en realidad no hay nada que sea inherentemente malo. O sea, la tortura depende, pues si es tu enemigo está bien, pero si es tu amigo puede ser que esté mal. O sea, pretenden relativizar la moral. O sea, no hay bueno ni malo, sino hay positivo y negativo. Y lo positivo y lo negativo depende de quién lo vea. Pues. Claro, sí, sí O sea, claro. si lo ve PPK y Kenji Fujimori y Mercedes Arauz, pues está bien utilizar los recursos del Estado para garantizar su supervivencia mediante prebendas. O sea, olvidaron que el absoluto, ¿cuál es en el gobierno? Que todos están al servicio del pueblo y que son servidores, administradores temporales ilimitados, restringidos por la Constitución para hacer... Entonces, ¿con qué prerrogativa negocian aquello que es su deber? Si para eso está el ministro, para ejecutar las obras y hacerlo rápido. ¿Sabe lo que significa ministro? Querido amigo, amiga televidente, ministro significa servidor. El Claro. que ministra, el que sirve. Viene de minus, Así de es. griego. Claro. Viene de minus. O sea, soy menor, estoy para servirte. Yo creo que ahí radica el Pero problema. ahí Fíjate, radica el ¿por problema. qué? Porque un principio de la política siempre ha sido servir a la sociedad. Uno tiene la posibilidad de llegar a ocupar un cargo expectativo dentro del pacto social que hacen los gobernantes con los gobernados para poder servir. Y fíjense ustedes cómo han respondido los que han ejercido los cargos de gobierno. Y creo que la mejor acción para cambiar, traslocar todo esto a lo cual nos ha llevado este estado de crisis es lo siguiente. Recordar a un personaje que es la verdad. Cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, hay que recoger esto con una apreciación práctica. Cuando él les dice a sus discípulos, yo he venido a servir, no a ser servido. ¿Y cómo se expresa ese servicio? Les lavo los pies. Claro. Ese personaje es Cristo. Y Cristo es una línea en la historia del mundo que cambia a las personas y cambia a las sociedades en la medida que se respete este ejemplo en la práctica diaria de las personas y de las sociedades, de los gobiernos, de los estados. El servicio es lo fundamental cuando está ligado al amor y está ligado también al compromiso. Y eso quiero recalcar, es vital comprenderlo. Algunos tienen vocación de servicio, que es lo que debería hacer al político. Así es. Otros tienen vocación de ser servido. O sea, ¿quién no quisiera tener un amigo como Sepúlveda? Que te hace plata sin que uno sepa y te deposita millones a tu cuenta sin que muevas un dedo. O como decía este funcionario del Estado, sin mover un dedo, 5 palitos en tu cuenta. ¡Uy, hermano! Sin mover... O sea, ¿eso qué es? Eso es lamentable, pero ese es una perspectiva donde la gente piensa que uno llega al poder para servirse del poder. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esto no se repita? Hay que castigar, hay que aplicar la justicia, hay que dejar ejemplo. Porque si no se aplica la justicia y no se aplica el castigo, ¿cuál es entonces la lección? De que si eres suficientemente astuto, te puedes salir con las tuyas. Estamos en horas previas ya estamos en la Semana Santa, ¿no es cierto? Claro. Ha sido el domingo Domingo pasado, ha de sido Palmas. domingo de Palmas, domingo de Ramos. Interesante porque en esta historia de Semana Santa, Jesús entra, aclamado por la multitud, que quiere convertirlo en un líder político. Interesante, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Y claro, ahora, la pregunta sería, ¿tiene que ver la fe, la creencia con la política? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, porque bien decía el filósofo Descartes. Sí, perdóname. Lo que pasa es que algunos dicen, no, la política y la fe tienen que ir diferentes. Es como decir, la política es una cosa y la religión es otra. No, pero son como hombres sin piel, pues. Es que hay personas que quizás se adelantan a dar opiniones de forma muy paradigmática, ¿no? Están parametrados por ciertos conceptos y no les permite tener una apertura amplia. Estaba mencionando a Descartes. Que quería comentar lo que dijo Descartes, cogito ergo sum, que decía, pienso, luego existo. O sea, todo lo que uno piensa y cree forma parte de su ser, de su existencia. Hasta hay, para quienes no creen, el teorema de Tomás. El teorema de Tomás en filosofía dice que aún
cuando lo que tú creas es falso, las consecuencias son reales. Por supuesto, la creencia, para bien o para mal, tiene un efecto real en la vida humana. Entonces, ¿qué mejor que adaptarse al mejor sistema moral? Carl Schmitt, gran politólogo alemán, decía, la política no es nada más que la secularización de la teología, porque es la administración del poder. Entonces, quienes dicen que la política no tiene nada que ver con la teología, con la religión, no conocen ni de religión ni de política. Porque ¿de dónde nace el concepto del equilibrio de poderes? ¿De dónde nace el concepto de la fiscalización? ¿De dónde nace el concepto de la asamblea? ¿Acaso eso no estaba en la Biblia? Por supuesto que lo está. Por eso Carl Schmitt hace un elegante, minucioso y detallado revisión o comprensión histórica, donde explica la raíz de todo. Y eso, este autor actualmente lo leen en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la San Marcos, es uno de los más reconocidos. Giovanni Sartori, ¿qué decía? Que la civilización occidental, gran politólogo italiano, es nada más ni nada menos que la civilización cristiana, inspirada en los grandes hechos del Maestro Jesucristo. O sea, es parte de la realidad. Negar eso es negar la razón, la historia. Está plasmado por donde sea que lo veamos. Cristo ha sido el personaje que cambió no solamente el aspecto espiritual de la humanidad, sino cambió la propia historia. ¿Qué fuerza impulsó a William Wilberforce, a Hannah More, a luchar contra la trata de esclavos por tantos años? Fue su fe en que era posible, que la verdad iría a triunfar y que ninguna mentira es eterna. ¿Qué fue lo que impulsó a reverendo Martin Luther King Jr.? Fue su fe en Cristo. ¿Qué fue lo que impulsó a Abraham Lincoln a la guerra civil? Fue la confianza en las palabras que dijo Isaías, el profeta Isaías, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que los juicios del Señor son justos y son verdaderos a la vez. Todo gran logro en la humanidad se ha inspirado en una creencia de un mejor mundo, de un mejor ser, de que es posible que nosotros podamos ser mejores peruanos de lo que se ha venido demostrando hasta ahora. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Y la fe inspiró pues la fuerza que nos ha hecho un país libre e independiente. Así es. ¿No? O sea, Está reconocido en el himno, en la Constitución, ¿no es cierto? No para discriminar, sino más bien para unir y trabajar juntos por un Perú mejor, ¿no? Dice firmes y feliz por la unión, ¿no es cierto? ¿no? Claro, imagínate lo que han tenido fe y lo han puesto en los hombres, ¿no? Entonces tú te das cuenta que, por ejemplo, el que ha creído en Humala, el que ha creído en Toledo, el que ha creído en Kuczynski, su fe, ¿a dónde lo ha llevado? Pero hay fe que no salvan. Hay fe salvadora. Y la única fe que puede tener el pueblo cristiano del Perú es volver su rostro hacia el ejemplo que él dio al momento de expresar cómo debía actuar un líder, sirviendo, no sirviéndose de los demás. Bueno, estamos escuchando acá cosas que no escuchamos así nomás, pero es buen momento para reflexionar ahora que estamos a horas de, digamos, de recordar la pasión y muerte en esta Semana Santa, que en el Perú y en otros países también inclusive serán días feriados para reflexionar. Sí. Quiero agregar algo ya que mencionas que estamos a puertas de Semana Santa y es algo para la audiencia que nos escucha. Algunos se preguntan cuando uno habla de Cristo, ¿por qué se tiene que introducir, ¿no?, a la conversación? Pero es vital. Y algunos se preguntan, ¿para qué vino Cristo? Y Jesús mismo le respondió a Pilato la pregunta, que vale la pena recordarlo, en Juan 18:36. Le dijo, y para esto vine al mundo, para hacer testimonio de la verdad. Todo aquel que está en la verdad, reconoce mi voz. Es por eso, basados en esta confianza de que la verdad es trascendente en todos los tiempos y en todos los espacios, que Wilberforce se aventuró a dar la batalla contra el sistema, que Lincoln se aventuró, que Martin Luther King se aventuró y que nosotros nos aventuramos hoy, porque la verdad es vigente, trasciende. Todo aquel que está en la verdad reconoce su voz, distingue, y eso es lo que nos impulsa a actuar. Termino con un ejemplo de C.S. Lewis, gran autor inglés, gran filósofo y gran intelectual. Él decía, a veces las personas reducen... El autor de las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia, entre otras, ¿no? Amigo de Tolkien, Señor de los Anillos, compañero de Chesterton, un gran católico, filósofo. Y él decía, algunos piensan que las decisiones políticas son meramente racionales. Pero, por ejemplo, ¿dónde está la razón lógica de que uno sea voluntario para una guerra? ¿Por qué haría yo de morir por mi prójimo?
¿Cuál es la lógica? ¿Qué gano yo? Y ahí te explica que no solamente las decisiones se explican en el plano racional, porque el ser humano no es solamente mente o materia, sino también en el plano espiritual. ¿Y qué nos lleva finalmente a levantar la pistola, el arma, enlistarse y ser voluntario en una guerra? La convicción espiritual que aquello que se pretende imponer es inherentemente malo y viola la libertad, y eso lo impulsa a uno a actuar. Claro, eso lo subleva a uno. Claro, entonces las decisiones no son meramente racionales. Sí son racionales en un aspecto, pero hay decisiones que son previas a lo racional, instintivos, de supervivencia, de noción, de existencia. La ideología de género, que lo propone Simone de Beauvoir, francesa, ¿era esposa de quién? De Jean-Paul Sartre, que dijo que el ser es la nada. O sea, su gran teoría de Jean-Paul Sartre es que el ser humano no es nada. Es un pensamiento nada más. Y ella dijo, efectivamente, la mujer no es nada. La mujer no existe. La mujer llega a serlo, producto de una construcción social y mental. Es una mentira. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Principios para un buen gobierno. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú y digamos que toda esta crisis que estamos viviendo en nuestro país nos afecta, nos duele y nos afecta también económicamente porque, a ver, nos va a doler en el bolsillo. Resulta que en los últimos años, en este último gobierno y me parece que parte del anterior, el Perú se ha endeudado por 40.000 millones de dólares. Eso hay que investigarlo. Ya, nos hemos endeudado más de lo que otros gobiernos lo han hecho con nuestro país. Y eso, pues, ¿quién lo fiscaliza? Al final lo vamos a tener que pagar nosotros. Y la implantación de ideologías, políticas y todo lo que ha venido sucediendo es con dinero, porque se crean puestos, se invierte en estudios, se elaboran proyectos y eso lo pagamos nosotros. Y nosotros como ciudadanos tenemos que decir, hey, alto, ¿qué está pasando? Ese poder que está ejerciendo desde el Ejecutivo, el Legislativo, y lo pagamos nosotros, porque son con nuestros impuestos que pagamos los sueldos de estas personas que deberían representarnos, de estas autoridades que deberían ejercerlos de acuerdo a la voluntad del pueblo y que no ha venido ocurriendo. En esta parte final, doctor Uchuya, ¿cuál sería nuestra propuesta, digamos, como ciudadanos? La propuesta ciudadana, ¿cómo debemos participar, además de ir a las elecciones y votar, pues, ¿no es cierto? Bueno, ser elegido, ¿no? Yo creo que en una mayoría existente en este país, que son los cristianos, sean católicos o sean evangélicos, O sean yo sin creo fe que deberían también, de ¿no? dejar solamente de votar, sino que salir a la palestra política y dar una alternativa. Porque aquí hay que dar una alternativa. Frente a la mentira tiene que haber la verdad, ¿no? Y frente a la deshonestidad tiene que haber la honestidad. Y esto tiene que darse con la presencia y la acción de muchos cristianos en la actividad política. Esa es una idea personal. Pero también creo que es importante establecer algunos hitos. Primero, efectivamente hay fuerzas malignas materializadas en determinadas personas y determinados partidos políticos que quieren reducir el Perú a la nada. Por ejemplo, hay personajes como Verónica Mendoza, como el señor Guzmán y como otros que no solamente quieren hacer un terrorismo petardista, sino también un terrorismo ideológico y que luchan de gobierno a gobierno para tratar de implementar esta ideología de género. Quieren hacer del Estado un Estado gay y esto no se puede permitir. ¿Por qué? Porque se pretende pervertir la mente de nuestros niños y esto es totalmente negativo. Dos, esto tiene repercusiones en el ámbito político, jurídico, social, efectivamente. Cuando nosotros vemos que algunas fuerzas ya se están recomponiendo, ¿no? Para decir, no ha pasado nada, dejen hasta ahí nomás, vamos a hacer espíritu de cuerpo, y esto es lo fundamental. Y señalo nuevamente lo del Tribunal Constitucional, porque si el vicepresidente de este magno organismo
miente para tener ese puesto, lo miente para tener ese puesto y para también ser miembro del tribunal. Claro, él ha afirmado que tenía un doctorado que al final no lo tenía. No lo tenía, pero fue para ingresar como miembro del Tribunal Constitucional. Ha mentido en su CV. Así es, y se le descubre cuando él es vicepresidente. Entonces, la misma sanción que se le da como vicepresidente debe ser también como miembro. Él debió ser desaforado. Pero ¿qué han hecho Espíritu y Cuerpo? Lo mantiene. ¿Qué van a hacer con los congresistas involucrados en este afer? Sencilla y llanamente tienen que sacarlos, a todos, incluyendo a 2 representantes que han impulsado la ideología de género, que están incursos en este proceso de compra de votos, el señor Bruce y la señora Mercedes Arao. Pero, ¿qué esperamos? Bueno, y Cristian, ¿cuáles serían las propuestas para el presidente? Bueno, yo creo, ahora que está formando, digamos, lo que le corresponde como presidente, nosotros, ¿no? en el Ejecutivo. Claro, nosotros hacemos votos para que el presidente tenga un gobierno exitoso y que se fundamente pues en aquello que es veraz, para así tener un gobierno justo. Y el fruto de la justicia es la paz. No puede haber un gobierno que se fundamente en la mentira y pretenda tener como fruto la justicia y como consecuencia la paz, porque no obtendrá ninguno, ni la paz ni la justicia. Es fundamental entonces que este gobierno se fundamente en la verdad, en la realidad, para así hacer un sistema justo, un ejercicio justo y tener como consecuencia la paz social. Entonces hago votos para que este gobierno entrante pueda mantenerse sigilosamente en el camino de la veracidad, aplicando normas y una actitud de servicio a la población y no de servirse de la población. También recordando a los ciudadanos, como bien lo comentó el doctor Uchuya previamente, que todos tenemos derecho a voz y voto y tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. En el Perú ya se ejerció el derecho a voz durante el año pasado, más de 2 millones de padres de familia. Y muy pronto ese derecho de voz también será un derecho de voto, donde también esa población tiene el derecho a ser representada y a ser inclusive candidatos ellos mismos a ser representantes de la población, para así lograr un Perú que se adhiera a la justicia y a la verdad. Porque alejados de estos conceptos, entonces, ¿qué obtendremos? Tendremos una legalidad basada en una mentira progresista quizás, pero finalmente una mentira, indistintamente el adjetivo que le podamos colocar. Ahora, la mayoría de las críticas, Cristian, se van contra el Ejecutivo, ¿no es cierto? Claro. Pero el Legislativo también tiene su parte. Claro, supuesto. por Y está pues en el punto más bajo de, digamos, de la aceptación popular. Claro, ¿Por claro. qué? ¿Por qué? Bueno, en el caso del legislativo, en el caso del Perú en particular, el legislativo tiene como principal función la representación nacional. Al margen de la crisis política, que es una crisis terrible, que ha agudizado aún más la desaprobación en el legislativo, una representación nacional genuina tiene que representarnos tal como somos. Y en el Perú, pues, tenemos un gran porcentaje, 15% de analfabetos, tenemos gran porcentaje de informalidad, tenemos diferentes regiones, diferentes culturas, subculturas, y la representación nacional en el caso del Perú no es homogénea. No es como una nación, solo hay maraes, aymaras, o quechua, o mestiza o criolla. En ese sentido, nuestra nación plurinacional o plurietnonacionalista, como dirían Tauro, indefendiblemente nos va a llevar a un estatus donde siempre la aprobación no va a ser más que el 15%. Pero esto es parte de lo que es la realidad, la representación. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos, más allá de cuestionar la realidad, debemos más bien de exigir a nuestros representantes a que cumplan con su deber constitucional. Porque a veces algunos piensan que mientras uno es más educado es sinónimo de mejor ejercicio político. Pero nos ha demostrado la historia que las clases aristocráticas o educadas no necesariamente imparten justicia. Tampoco es necesariamente tampoco la holocracia, el gobierno, la imposición del pueblo. Debe de haber una mesura donde principalmente lo que determina el éxito de una gestión no es el personaje y su procedencia, sino la aplicación correcta, recta y moral de la justicia. Y en eso necesitamos un Congreso que represente primeramente la verdad y la justicia,
después la Constitución y después las leyes en función a la población. Tenemos que tener representantes que se mantengan firmes en la verdad y en la justicia. Doctor Uchuya, algunos sectores están pidiendo que más bien se haga un cambio total, ¿no? Inclusive que cambien el Congreso, que se disuelva el Congreso. Claro, no es tan fácil, hay que seguir un camino constitucional. No, está bien, pero el cambio es bueno. Claro. Pero el cambio sustantivo es el cambio de las personas. Si no cambia tu corazón, en vano vas a cambiar tu O sea, el cambio interior. Interior. Y esto pasa por optar. O me gusta la mentira, o vivo en mentira, o promuevo la mentira. O busco la verdad, promuevo la verdad y predico la verdad. Por ejemplo, dos cosas más. En el Poder Judicial también está corrompido. Hay un juez que ha dado mediante una sentencia el cambio de sexo de una persona de sexo femenino a masculino, con una sentencia. Por lo demás, eso no fue el petitorio. Dos, el Tribunal Constitucional ratificó y convalidó un matrimonio homosexual hecho en México, cuando aquí en el Perú no existe ningún antecedente constitucional, ni con los tratados internacionales para que esto sea factible. Esto se llama prevaricato. ¿Cómo es posible, pues, entonces, que estas personas se sigan manteniendo como tal? Tenemos que cambiar todas las estructuras del poder, todas, pero antes tenemos que cambiar a las personas. Ya. Y el mensaje viene por eso. Y ahora, digamos, tomando en cuenta estas palabras, se habla siempre de la corrupción, ¿no es cierto? Las autoridades, los funcionarios que reciben cohecho, ¿no es cierto? Así es. Ya. Pero no se habla de los corruptores. Porque para que haya corruptos y corrupción, tiene que haber gente que paga, ¿no? Y ahí están las grandes empresas, ¿no es cierto? La gente misma en las calles, los ciudadanos. Los ciudadanos. Cuando te para un policía, ¿no es cierto? No, de la sierra donde van y le llevan una gallinita al juez para que vote a su favor. De todos los estratos, la corrupción está en todos los estratos y la única manera de acabar es con un corazón nuevo. Debemos empezar por nosotros. Claro, si Cristo entra realmente en el corazón de las personas, es posible este cambio. Porque entonces ahí va a decirle, yo no me voy a servir de ti, yo vengo a servirte en verdad. Sí, Cristian. Y añadiría al cambio personal, que es lo fundamental para el cambio verdadero y prolongado, también que se generen mecanismos que den una salida. Por ejemplo, yo propondría la ley del corrupto arrepentido, así como hubo la ley del terrorista arrepentido. Y la ley del corrupto arrepentido es todo funcionario, servidor público, en cualquiera de los estratos, alcalde, gobernador, congresista, ministro, consejero de ministro, que haya incurrido en actos de corrupción en detrimento del Estado peruano, se acerca, confiesa la corrupción, asume una condena obviamente reducida, aplicable, pero se pone en orden a la sociedad. ¿Tú te imaginas generar una salida, la ley del corrupto arrepentido, la ley del narcotraficante arrepentido? Pero ¿qué sucede? Muchas veces estas personas se encuentran atrapadas en un círculo vicioso, donde piensan que la única forma de seguir sobreviviendo es esperando que no los atrapen porque ya están tan inmiscuidos. Pero hay una salida, hay una salida. Y la salida es personal, porque desde adentro hacia afuera, que es la parte espiritual, la parte cultural, la parte social del ser humano, pero también se debe generar las salidas legislativas. La ley del corrupto arrepentido, donde las personas tendrían pues que admitir que efectivamente, y al admitirlo ya se logró el primer cambio, que es el reconocimiento de la maldad y de lo malo. Y en eso ya se comienza a sanar la población, porque se reconoce que eso efectivamente estuvo mal. Y el arrepentimiento para darle una viabilidad a su reforma. Porque lo que hay que recuperar son los valores. Claro. Ahora, siempre se habla así, claro, los valores, ¿quién va a estar en contra de los valores? ¿Quién va a estar en contra de la honestidad, la verdad, el ayudar al prójimo, el preocuparse por los pobres? Nadie. Pero en realidad los estamos inculcando y enseñando con nuestras propias acciones, nosotros como ciudadanos, como personas en nuestras casas, en nuestro trabajo, lo estamos haciendo. El dolor en el Perú es ver que esto que vemos en los videos y en las noticias, pues se ha reflejado lo que ocurre. Pero hay muchas cosas que no ocurren y ocurren en nuestros hogares mismos. Claro. Y nadie dice ahí nada. quiero rescatar una reflexión etimológica de los términos. Valor, valores.
tal como dice su nombre, los valores implica valor. O sea, uno tiene que tener el valor de pararse y denunciar. Uno tiene que tener el valor de decir, no, señores, yo no soy parte de la corrupción. Eso requiere valor. La aplicación de los principios, ¿qué es? Ese reconocimiento que no se puede hacer nada si es que de arranque no aplicamos este principio, la verdad, de por medio. Sí, yo quisiera agregar algo también, en este momento, ¿no? Si realmente queremos que se vayan todos, la responsabilidad no son los que están ejerciendo los diversos cargos, la responsabilidad de todos los votantes, de todos los ciudadanos. Y entonces, llamo a que, si tú estás de acuerdo en que se cambie realmente la política en nuestro país, nuestro voto debe ser por nada de lo que existe. Ningún político actual que está también contaminado con la corrupción. Todos afuera, votar por algo nuevo, por algo que realmente responda a los principios de servicio, a los principios de honestidad, al principio de defensa de la verdad, de la vida y de la familia. Bien, hemos llegado al final de este programa. Nosotros queríamos poner nuestro grano de arena, ¿no es cierto?, en esta reflexión que nos corresponde como país, como sociedad, para afrontar algo que no solamente es cuestión de los políticos y de las autoridades y de los funcionarios y de los jueces, es de toda nuestra sociedad, para buscar a quien elegir bien, para buscar nosotros también el transmitir en nuestra vida diaria estos principios que son necesarios. Y que en esta Semana Santa, pues lo hemos recordado también, Jesús de Nazaret vino a decirnos que hay un estilo superior de vida y que este es el amor de Él en nuestros corazones, que transforma algo que nos hace nacer de nuevo, nacer otra vez para tener un Perú mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú. Tiempo de Hablar llegó gracias a Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones llegó al Perú.